aprendo más que aprendo yo a ellos. Y a mí váleme mucho, dame mucha alegría poder hacer algo por los demás. Y eso, toda la vida fui así. Yo creo que la gente joven tenía que participar ya más en el voluntariado, desde participar, no, enseñarlos a participar, que empezaran ya desde pequeños a que supieran lo que es el voluntariado. Que nos falta gente joven, nos faltan gente de 20 años que vuelva a empujar por lo que el voluntariado en Mieres. La verdad que manos nunca van a sobrar, siempre que cuanta más gente ayude siempre va a ser mejor. Porque como mucha gente lo necesita, pues cuantas más manos mejor. Claro, aquí en todas las cosas que se ayuda siempre se aporta. Entonces sí. O sea que el voluntario está bien, además, bueno, pues hay mucha manera de ser voluntario y hay mucha necesidad de voluntarios porque en gente mayor, en gente marginada y todo eso sí que animo a que, a ver, cobrar no se cobra, pero desde luego yo me siento orgullosa de ser voluntaria hasta que pueda, o canse o la salud me lo permita. Pero hay muchas ONGs trabajando con voluntariado y hay muchas formas de acercarse a los demás con tantas necesidades que tenemos hoy y que todos podemos aportar algo. Yo creo que sí, cualquier cosa, infancia, con personas mayores, toxicomanías, cualquier cosa que haya por ahí que se pueda echar uno y aportar uno lo que pueda y lo que sepa, pues yo creo que sí. El voluntariado tiene muchísimas direcciones, por decirlo de alguna manera, y una de ellas es la medioambiental. Y nada, pues es algo que te hace sentir bien, ayudas a los demás, te entretienes, conoces gente. Te llena, te hace olvidar a veces tus problemas o minimizar tus problemas cuando ves las necesidades de los demás y a veces cosas que tú dices, uy, ¿qué me pasa? Son minimeces al lado de los problemas de los demás, entonces me aporta una gran satisfacción. Recibes más de lo que das, siempre es muy gratificador, porque están esperando, sobre todo las personas mayores, ¿no? Que están esperando por ti a que llegues, si faltas un día enseguida están pendientes a ver por qué no fuiste. Y yo animaría mucho a que la gente lo piense un poquito lo que puede hacer con su tiempo, que bueno, cada uno tiene sus prioridades y hay que respetarlas y de hecho, claro, que se respetan, pero con un poco de ellos, de tiempo, es mucho para otros que lo necesitan mucho. Sobre todo es una manera de entender la vida, ¿no? Y es una manera de compartir con los demás lo que yo soy y bueno, intentar con otros y con otras pues mejorar un poco la vida que nos toca vivir, ¿no? La satisfacción que pueden dar a personas que necesitan simplemente una conversación, un hola, ¿qué tal estás? Bueno, pues la satisfacción personal que te da, pues el tiempo que a lo mejor estás perdiendo en un sofá, pues lo puedes aprovechar en esto. Los animo. Igual que la gente tiene tiempo libre y dinero para ir al gimnasio, para pasear, para tomarse una Coca-Cola y para irse al vermú, tienes tiempo para ir a una escuela o para estar con un anciano y ayudarlos. Hay muchas personas que tienen un tiempo que quieren dedicar a otras, unas personas solidarias. Pues nos une una idea en común, ¿no? Que es un compromiso hacia lo que verdaderamente creemos y podemos llegar con nuestro trabajo día a día. Yo que sí, a mí, como hay una cosa que me gusta, que lo hago porque quiero, porque nadie me obliga, ¿entiendes? El voluntariado es una cosa que haces porque quieres. Y yo creo que lo que nadie te obliga a hacer y es lo que haces de mejor gana. Y al final también llegas hasta egoísta y algo bueno para ti. Porque saques muchos beneficios. Así que el de mejor apuntarse a hacer algo. Hay un proverbio africano que dice que la unión del rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Yo creo que esa es la base del voluntariado. La unión de todos nosotros hace que el mundo sea un lugar mejor donde vivir. Saber que das, pero recibes el doble o el triple de lo que das. Saber a veces ponerte en el lugar de ellos, muchas veces pues... El voluntariado ayuda a la mejora y a la calidad de vida de muchas personas. El voluntariado es una cosa altruista que es aportar algo tuyo a cambio de nada, la satisfacción de ser útil a alguien.
por participar, por tomar primero una actitud activa y dar resultados, ver resultados en las actividades que uno hace y en lo que revierte también en las personas. Quizás sea algo que se agradece como una luz en la oscuridad, seguro. He de decir que para mí el voluntariado es muy importante porque hay mucha gente que lo necesita. El voluntariado es la mejor forma de ayudar a los demás de una manera desinteresada. Una ayuda se necesita en cualquier sitio y cuanta más gente haya, mejor. Nosotros estamos continuamente solicitando voluntariado. Tenía que haber mucho más voluntarias. Tampoco soy voluntaria, no por falta de gusto, o sea, no porque no me apeteciese, sino porque, bueno, tampoco tienes tiempo, o quizás porque tampoco te lo planteas realmente los problemas hasta que no te los ponen aquí. No reaccionas. Muy importante para crecer uno mismo y para que los demás puedan recibir cosas de la gente que es voluntaria. Que nos ocupa y bueno, con bastantes sinsabores, como se sabe, porque desde luego no están los tiempos para bollos, ¿no? Sobre todo con esto de la crisis, pero bueno, seguimos ahí y seguimos de una forma sostenida. Hay que estar y hay que seguir estando. Yo desde mi punto de vista de voluntaria, el voluntariado sería como una especie de toma y da. O sea, yo a los chicos les doy mi tiempo y ellos me dan a mí muchísimas cosas que de otra manera no podría saber nunca. O sea, es que es una experiencia súper agradable y que la verdad todo el mundo debería experimentarla por lo menos una vez. Yo diría que todo lo que no se da se pierde. Por lo tanto, es una manera de ganar de otra forma en una sociedad en la que vivimos, donde lo que cuenta es el valor material, lo tangible. Pues aquí el beneficio es en otros bienes muy distintos, pero que te construyen como persona, que te enseñan mucho y que te ayudan a mirar hacia los demás.